Bienvenida a Extranjera, un lugar donde compartiremos diferentes historias de mujeres inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Hablaremos de la bondad, provisión y amor de Dios. Dios fue, es y será más que suficiente para cada una de nosotras. Hola, hermosas amigas de Extranjeras. Esta noche es la primera vez que estamos grabando en la noche. Tengo el placer de tener a una pastora que es una inspiración para muchas, Manuela Torres. Ella es de México y tiene 4 hijos. Es una pastora, pero está casada con un pastor. Así que es un gusto tenerte esta noche aquí en Extranjera Podcast. Gracias por venir. Comencemos con ¿quién es Manuela? Bueno, Manuela Torres, Manuela Domínguez, soltera, casada, me convertí en Manuela Torres, nombre artístico. Pero sí, mucho gusto a conocerte, me da gusto que me hayas invitado a tu podcast y pues aquí estamos a la orden. Manuela, ¿quién es Manuela? Manuela, soy de México. Llegué aquí a Estados Unidos a los 14 años de edad, me casé a los 20. Tengo 4 niños y después que conocimos al Señor, empezamos a trabajar para la obra del Señor en una iglesia cristiana. Y desde que empezamos a trabajar, pues no nos paramos. Y viniste a los 14 años, muy joven. ¿Y qué hizo esa decisión? ¿Fue tu decisión? ¿Fue decisión de tus padres? ¿Cómo llegaste a este país y a qué parte de Estados Unidos llegaste? Bueno, es una historia muy larga. Mi papá fue el primero que se vino. Después mi mamá se vino a seguir a su enamorado, pues hasta juntos. Y mi mamá iba y venía. Siempre se estaba 2 años con mi papá, se iba a uno, regresaba y así se la pasó por mucho tiempo. Nosotros nos quedamos en México con mi abuelita, estudiando. Y al tiempo que mi mamá venía, iban, nacieron más hermanos. Entonces fue creciendo la familia. Somos 10 en la familia. Wow. Y cuando tú viniste a los 14 años, ¿tú conocías a Cristo o no? ¿Vienes de una familia cristiana? ¿Cómo era? Bueno, mi mamá, cuando mi papá se casó con mi mamá, mi papá sí era cristiano. Y ahí es donde entra el yugo desigual. Se casó con mi mamá católica y mi mamá pues como que jaló más a mi papá sobre el área católica. Cuando mi madre se viene para acá, nos deja con mi abuela, la mamá de mi padre. Y ella pues nos inculcó el aprender del Señor. Nos llevaba a la iglesia desde chiquitas. Y es bien curioso porque mi experiencia pues fue desde chiquita como que el Señor me fue enseñando muchas cosas, porque un año me dejaba con la mamá de mi papá que era cristiana y al siguiente con su mamá que era católica. Entonces, pues estuve como hace cuenta que un año acá y un año allá. Desde orar aprendí hasta rezar rosarios. Ese fue mi crecimiento. ¿Y cuándo Manuela decide voy a seguir a Cristo? Es más allá de una religión. Es encontrarse a Cristo y decir, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando vinimos a este país, pues mis padres nos llevaban a la iglesia católica, pero después que nos casamos, mi esposo y yo, pues ya él empezó a querer buscar al Señor y le nació un deseo grande de buscar al Señor, un hambre, un deseo. Y él empezó a buscar y me acuerdo que en ese entonces venían unos testigos de Jehová a la casa, pero enseñaban y yo como aprendí con mi abuela que ellos no eran la religión, ¿verdad? Que uno debe de seguir. Y yo le decía, no, los testigos de Jehová no. Pero como pues él fue, en aquel entonces él trabajaba para seguros. Y él fue en una ocasión, en ese momento que él tenía hambre de buscar de Dios, fue en una ocasión a una casa a presentar un seguro. Y para la sorpresa de él, pues era un pastor de una iglesia pentecostés. Y ahí fue donde él pues me dice, conocí un pastor. Y yo, ok. Y me dice, nos invitó a la iglesia, vamos. Y yo, pues, mm, no sé, no tengo que pensarlo, porque ya era como que yo había crecido entre católica, apostólica, la iglesia de mi abuela, y él le llevaba los testigos de Jehová, después ahora Pentecostés, entonces ahí fue como que ya yo empecé un poquito como a orar, porque eso sí me enseñó mi abuela a orar. Y fuimos a visitar la iglesia, pero antes de eso yo había tenido un sueño.
Y en ese sueño que yo le pedí al Señor que me mostrara dónde y qué iglesia Él quería que yo fuera, y ahí fue donde orando yo le pedí al Señor, muéstrame, muéstrame dónde me quieres. Y yo soñé que yo pasaba al altar Mm, y oraban por mí. Y yo me recuerdo que yo dije, bueno, yo no voy a pasar al altar porque yo no sé si esta es la iglesia. Yo le dije, donde tú me pases al frente, ahí es donde yo me voy a quedar. Porque ya el Señor me había mostrado ese sueño. ujú, Entonces yo me recuerdo que en ese momento dijeron, la pastora viene y me toma de la mano y me lleva caminando hacia el altar y me dice, yo siento orar por esta pareja. Entonces hace cuenta que terminamos mi esposo y yo en el altar y ahí era donde ese sueño se hizo realidad. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, ok, yo te dije que aquí me iba a quedar. Y ahí fue donde tomé mi decisión de quedarme en esa iglesia, fue donde nacimos. qué Y hermoso. empezamos a ir a la iglesia. Qué hermoso, y me encanta la parte como Dios estaba preparando tu corazón. Hay una parte en la Biblia que dice que Él desde la cuna nos cuidó y hasta cuando tengamos pelo gris. Y, o sea, yo siento que cuando vemos hacia atrás, vemos a un Padre que nos llamaba aún cuando estábamos perdidos. Él nos va preparando ese camino, ¿no? Para regresarnos a Él. Y cómo Dios hizo que tu abuela sea esa misionera en la casa de ustedes. Es una bendición. Y después el sueño, o sea, él ya tenía el plan de ahora que eres pastora. O sea, qué hermoso. ¿Y cómo fueron? Tú llegas a los 14 años. Bueno, la mayoría de mujeres que he hablado han llegado ya más 19, 20. ¿Cómo fue la transición para ti de venir de México acá a los Estados Unidos? ¿Fue difícil, fácil? ¿Qué cosas fueron diferentes o buenas o malas? No lo sé. Bueno, cuando llegamos, porque mi papá, lógico, quería que estuviéramos todos juntos, nos trajo a este país, pero al llegar, pues sí, yo lloraba. O sea, yo le dije a mi papá, si ustedes ya tienen su vida aquí, ah, sí, ya estábamos nosotros allá, porque mi abuela para mí no era mi abuela, siempre le llamábamos mamá. Mm, Entonces yo estaba acostumbrada ya a vivir con ella y yo le decía a mi papá, no me gusta, no quiero estar aquí, me quiero regresar con mi abuela. mm, Y lloraba, porque para mí mis amigas, no tenía ninguna amiga acá. El idioma, o sea, era muy difícil, cuando ibas a la escuela y no entendías nada. Entonces, mm, cuenta que como que ese momento, para mí fue terrible. O sea, yo decía: "Mira, ya estoy estudiando, ya entiendo todo, estoy feliz, mándame con mi abuela". mm, Pero mi papá me decía que no, no, mija, dice: "El propósito es que todos estemos juntos, y por eso los trajimos para que estemos juntos todos aquí en este país". Y mi papá había puesto la solicitud para que nosotros arregláramos los papeles por medio de un hermano que él había nacido acá. mm, Entonces, nosotros venir acá, pues, no fue un problema, llegamos mm, bien, gracias al Señor, y, fue una bendición. Pero mi mamá sí fue la que tuvo que, pasar de ilegal varias veces, mm. porque antes de que mi hermano naciera, pues, sí tuvo ese tiempo de pasarse de ilegal. ¿Y tu papá volvió a ser cristiano o se quedó? Eso es bien curioso porque después que nosotros fuimos a la iglesia, que ya aceptamos al Señor, yo hablé con mi papá y le dije: "Papá, tengo que decirle que vamos a empezar a ir a una iglesia cristiana". Y me dijo: "No, mija, usted sabe que nosotros, somos de esta iglesia, mi mamá nos enseñó así". Y ahí fue donde yo lo reté. Y yo le dije a él: "Sí, nosotros tiene razón, nosotros, crecimos con mi abuela y ella nos enseñó, pero usted tampoco fue. Mm, Usted se salió de la iglesia, no siguió la enseñanza". Y ahora yo siento, por lo mismo yo le pedí al Señor, yo oré y el Señor me contestó. O sea, ujú, esto es lo que el Señor me contestó y yo voy ahora no a seguir lo que mi abuela me enseñó, ni a seguir lo que usted me dice. Yo voy a seguir lo que el Señor me está llamando a hacer. mm, Entonces, cuando hay que tomar una decisión, uno tiene que orar para que Dios le dé dirección. Y Dios contesta. A mí me contestó en un sueño. mm, Entonces ahí fue donde yo decidí seguir al Señor. Y ya mi papá me dijo: "Bueno, mija, si esa es tu decisión, está bien". Y al poquito tiempo después, mi papá empezó a ir a la iglesia de mm, la misma denominación donde era mi abuela, y se bautizó. qué Y hermoso. después, mi mamá.
O sea, se tardó años, pero ese fue como que fue un recomienzo de jalar gente. Fuiste tú. No, fue una de mis hermanas primero, que ya cuando Fuiste. llegamos a este país, le dijo a mi papá, quiero que me lleves a una iglesia que sea donde íbamos con mi abuela, y la llevó. Y ahí mi hermana, pues, recibió el Espíritu Santo, aceptó al Señor, ah, y comenzó a ir desde ¿Y entonces. tú aceptaste a Cristo cuando ibas con tu abuela a, a la iglesia, cuando eras niña? No me recuerdo si lo acepté. Yo sé que íbamos mucho a la escuela dominical y estábamos en varias actividades, pero no me recuerdo si había aceptado al Señor. Porque yo creo que a veces, no, tú sí eres pastora y tú te has trabajado en el ministerio. A veces lo que es ministerio de niños es bien difícil. A mí me pusieron sobre el ministerio de niños y a los 3 meses dije, no puedo. O sea, de los voluntarios, que falta voluntarios aquí, que los niños, o sea, muy difícil. Pero hace 3 años, 2 años y medio, yo tuve una crisis mental y en medio de mi crisis yo oraba y clamaba a Dios y el Señor me sanó, el Señor me sanó, el Señor yo creo que me restauró parte de mi mente, parte de mi sistema emocional, y pasaron varios meses y yo tenía miedo de volver atrás. O sea, mi miedo siempre era volver a caer en esa crisis emocional. Entonces les acosté a mis hijos y yo me arrodillé a orar. Y yo le decía a Dios, por favor, o sea, no quiero volver, porque las personas que tienen problemas mentales, de su salud mental es muy difícil, porque cuando tú tienes, digamos, diabetes, vas al doctor y te dicen, ok, te sacan y dicen, tiene la glucosa, tome esto y está bien, ¿ok? Pero cuando es algo de tu mente, nadie te entiende, nadie te entiende. O sea, todo el mundo alrededor tuyo te dice, pero tienes todo, pero mira a tus hijos, pero mira a tu esposo, o sea, ¿por qué estás deprimida? Y no hace sentido, o sea, no, ah, vas a doctores, vas a psicólogos, psiquiatras, estás perdida. Yo me sentía realmente perdida, pero el Señor me sanó. Y pasaron meses y me agarró el miedo de otra vez caer en esa crisis, ¿no? Y estaba orando arrodillada y el Señor me muestra un camino y me dice, siempre haré un camino para que tú vuelvas a casa. Tú eres mía. Y me dio una paz, porque ya no dependía de mis fuerzas. Yo no tenía que esforzarme y no volver a caer en depresión, no volver a caer en ansiedad, en insomnio, en pensamientos obsesivos compulsivos. Era Él el que siempre iba a hacer ese camino a casa. Y me recordó cuando yo era niña, como a los 6 años, íbamos a una iglesia y fue un pastor y él decía, vamos a dar todo a Dios, ¿no? Y yo le dije a Dios, ¿pero qué yo te puedo dar? Y el Señor me muestra que tenía un juguete en mi bolsillo. Y yo fui adelante, es la primera vez que sentí el Espíritu de Dios. Y lo puse, y el Señor, esa vez que estaba orando y clamando, el Señor me dice, tú tuviste fe ahora, tú tuviste fe ahí y tienes fe ahora, tú eres mía. Y ahí ap- entendí la importancia del ministerio de niños. Porque cuando uno es niño no está abierto a Cristo. Uno dice, sí, dice, el Señor puede mover montañas, amén. Pero cuando uno va pasando el tiempo, ya comienza a dudar. Es tan importante el ministerio de niños. Entonces me encanta, entonces tal vez tu abuelita ya comenzó a sembrar eso en ti, el Señor. Tú creíste allá, crees ahora, siempre era un camino a casa. Qué hermosa historia. Ahora, viendo hacia atrás, esa pregunta siempre la hago. Hay una parte de tu vida que tú puedes decir, solo el Señor lo pudo hacer. Nada más, miras atrás, miras que estaba tan difícil y dices, solo fue la bondad de Dios, solo fue la provisión de Dios, solo fue la sanación de Dios, solo porque para el mundo era imposible. ¿Hay alguna parte de tu vida que es así? Bueno, pues hay varias etapas, ¿verdad? De donde Dios ha hecho varias cosas en mi vida. Ah, pues para eso, cuando vinimos al camino del Señor, que Él me haya guiado a la iglesia, como Él contestó, pues para mí eso fue muy grande. Y el comienzo de ir a la iglesia
que Dios haya hecho ese deseo en Ismael de ir a estudiar, que empezó a estudiar en Moody y pues eso, yo pienso que ahí el Señor fue el que fue abriendo camino para que él se fuera preparando a, para el propósito, ¿verdad? Mm, Porque el propósito que el Señor tiene siempre tiene planes, como dice Jeremías, ¿verdad? Dice que tiene planes de bendecirnos, mm, de darnos un futuro. Y yo pienso que el futuro que él tenía ya, y yo siento que eran las oraciones de mi abuela, que ella oraba siempre por sus hijos, porque ella era una mujer de oración. Realmente ella oraba todas las noches y yo la miraba a ella como oraba, ah, mm, y lloraba y era una mujer muy dada al Señor. Y de la misma manera que oraba por mis hijos, yo tengo la seguridad que oraba por nosotros para que el Señor de alguna manera pues nos guiara en su camino. mm, Y, y el hecho que Ismael tuviera ese deseo, yo siento que eran las oraciones de ella que nos alcanzaron mm, a, a las peticiones que ella hacía y de alguna manera Dios fue guiándonos a que él estudiara y después llegar a ser pastor. Y pues yo nunca me lo imaginé, o sea, que yo dijera voy a ser una esposa de un pastor, ni en mi mente, o sea, es algo que el Señor fue abriendo las puertas, guiándonos, y dándonos el deseo de trabajar para Él, o sea, es algo que yo siempre digo, son las o sea, una respuesta del Señor hacia las oraciones de mi abuela. El Señor siempre cumple sus promesas. Y en la vida en el ministerio, ah, ¿qué parte tú puedes ver ese ese llamado? ¿Qué llamado tú tienes, sientes que el Señor te ha llamado en el ministerio? Porque es diferente, yo siento que el llamado de nuestros esposos, mi esposo también es pastor, al llamado que, nos da a nosotros. Mi esposo es un líder y él es súper organizado, pero yo siento que el llamado para mí es como intercesión, mujeres. ¿Qué llamado tú sientes que el Señor te ha puesto a ti? Bueno, desde el momento cuando cuando abrimos primeramente el ministerio en Calvary, que se abrió español, Calvary Español en Chicago, me recuerdo que en una ocasión el Señor, es como si yo lo escuchara que me hablara, que me dice, abre un grupo de damas. Mm, Y yo estaba en ese momento como haciendo mi cama, que yo tiendo la sábana así, y es como que yo escucho abre un grupo de damas, y yo me tiro en la cama y yo, Señor, ¿cómo? Yo no. O sea, para mí era como que, pues, ¿de dónde? Entonces yo me recuerdo que yo me quedé así como tirada en mi cama pensativa y yo como que me quedé pensando y dije, bueno, seguí trabajando y terminando de hacer mis quehaceres, pero como que eso me quedó. Y fui a hablar con el pastor y le dije, quiero decirte algo, el Señor me puso, digo, casi puedo decirte que lo escuché una voz que me decía, abrí un grupo de damas. mm, Y me dice, ábrelo. Y yo, y le digo yo, dice, pues que no me estás diciendo que el Señor te dijo. Entonces ya pues fue que yo le dije, bueno, Señor, si eres tú, indícame dónde, ¿verdad? Ya yo empecé a hablar con el Señor, indícame dónde. Y en ese entonces yo estaba de voluntaria en un área de la iglesia donde inició Calvary, que fue en un chapel chiquito que era donde había comenzado. Y yo te estoy hablando de Calvary, la iglesia grande ya de alrededor de 4,000 personas en inglés, mm, ¿verdad? En general, ujú, toda la asistencia que tenía. Pero había iniciado en una iglesia chiquita que era el chapel y lo usábamos como para dar despensa a los okey, necesitados. Entonces yo era voluntaria ahí. Cuando yo voy subiendo las escaleras a ayudar a la gente, el Señor me dice aquí. Y yo, me contestó tan rápido qué hermoso. que ahí fue donde inició primer grupo de damas Calvary. Entonces, es bonito cuando uno se deja guiar por el Señor, Mm, que ahí fue donde el Señor me fue guiando. Y yo siento que es una de las áreas donde a mí me ha ayudado a trabajar con las mujeres más, un poquito más que. Y puedo trabajar en todas las áreas porque al inicio del ministerio español en Calvary, pues yo era la que comencé todos los eventos, entonces se me hizo fácil, gracias al Señor que me guió, pero fue uno de los que abrí y grupos de casa también, o sea, se fueron dando. Y yo pienso que el hecho de haber abierto varios grupos
en Calvary me ayudó a mí a que se me facilite hacer todos esos Las eventos. cosas. Y ahora has comenzado una nueva etapa hace 4 años. Sí, ¿Eso también escuchaste la voz de Dios? Porque tú vivías en Chicago sí. y tenías una iglesia allá y estaban bien y tu familia vivía allá, tus hijos, tus nietos. Y ahora estás en Florida. Sí. Y eso fue algo que el Señor te habló claramente, habló a tu esposo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque te lo digo porque nosotros, la iglesia, el Señor puso a mi esposo a comenzar una iglesia inglés-español. O sea, nuestros servicios es inglés-español todo. Y él me dijo un día, me dice, ay, Mariana, Dios me está llamando a esta visión de una iglesia diversa con 2 idiomas. Y yo dije, ay, eso no hace sentido. Dije, o sea, ¿cómo vamos a estar, o sea, gente americana y gente hispana en un mismo lugar? O sea, yo dije, ay, no, en eso sí no te puedo apoyar. Y él como que se molestó, obviamente. Me dijo, si tú no me apoyas, ¿cómo pedir a otra gente que me apoye? Y se fue a trabajar. Y ese mismo día yo estaba oyendo un podcast de Rick Warren y decía, ah, la visión que el Señor que nos da en Apocalipsis, vi una multitud de gente que hablaban de diferentes idiomas, de diferentes naciones. Y el Señor me decía, ese no es tu sueño, pero es mi sueño. Suena imposible porque es mi sueño. Y después me fue a hacer las uñas, no se cree. Está haciéndome las uñas y esta chica es de Vietnam. Y estamos conversando y me dice, ay, me dice, yo conocí a Cristo hace 6 meses. ¿Cuánto no quisiera que mi familia pudiera escuchar de Dios? Y el Señor me puso en el corazón, tienes que apoyar a tu esposo. Y han pasado 7 años y hemos visto la gloria de Dios. Aunque como te comenté antes, Sí. estamos solos, no tenemos familia. Hay momentos que yo me quería volver a Florida porque era cómodo, porque era lo que me sentía bien cómoda y eso se me decía como súper imposible, pero en el imposible nos encontramos con Jesús. Entonces, ¿tú cómo sentiste eso de dejar todo en Chicago, 20 años, no sé, 20 años, y venir acá? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿o escuchaste la voz de Dios como cuando estabas escuchando de los Navas? ¿Cómo fue? Bueno, ahí fue primero vinimos a conocer aquí, cuando nos habló el pastor, y vinimos a conocer el área. Y fue más o menos como en este mes, más o menos que vinimos aquí y hablamos con él y él nos presentó el lugar y lo que esperaba de nosotros. Y nos dice, ok, ya estamos, ¿verdad? Chócala, ¿no? Y me acuerdo que a mí me dio risa y le dije, no, no, espérate, todavía no, porque nosotros necesitamos orar. Mm. Entonces yo le pedí al Señor que nos confirmara. Y yo le dije, Señor, yo, ¿verdad? Ese era yo. Ismael, pues también yo sé que estaba orando, pero yo soy como que, háblame, confírmame. Ujú. Entonces, yo me recuerdo que yo oré y yo le dije, si tú quieres que nosotros nos vayamos para Florida, confírmamelo en Florida. Mm. Pero si no, pues si no hay confirmación, quiere decir que no, que nosotros nos tenemos que quedar en Chicago. Y ya me acuerdo que nosotros pues tenemos un condominio en Clearwater, estábamos allá y yo siempre nos metemos al agua a nadar y todo porque pues venimos de Chicago del frío y todo, Ujú. ¿verdad? Aunque era verano, pues llegamos a Tampa y ahí estábamos nosotros, y me dice, métete al agua y yo me meto al agua y yo le digo al Señor, se llama Clearwater la playa. Entonces cuando estamos ahí, yo me meto al agua y yo empiezo a hablar con el Señor, le digo, ya nos vamos, tú no me has contestado, si tú nos quieres aquí, Mm. no me has confirmado. Mm. Y cuando yo estoy en el agua, en la playa y en Clearwater, mirando hacia los edificios, y yo miro hacia el agua y pasa un papelito así. Que yo, parece como una página, y yo me empiezo a verla, y yo me agacho y la agarro, pero pues lógico, pues como es mojado, se rompe, ¿no? Entonces yo levanto la hoja y dice, hace el trabajo de un ministerio, de un ministro, predica la palabra. Y yo cuando veo eso, se me empiezan a nublar los ojos. Y yo digo, y entonces volteo a ver que el agua ya va llevando papelito otro y yo pronto alcanzo a agarrar el otro papelito y ya eran como un rompecabezas. Entonces habla de Tito y el otro libro,
ah, segunda de Timoteo, pero entonces habla donde dice ahí, hace el trabajo de Dios, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces ya es cuando digo yo, más claro, pues Claro. más claro no puede hablar el Señor. Entonces al otro lado, porque es la última página de Timoteo, empieza con Tito. Y entonces, si el pastor que se iba, pues era Tito también, el pastor de esta iglesia. Pero cuando vinimos a hablar con el pastor, decía él, trata de venir antes del invierno. Dice, en inglés nos decía el pastor, make sure you come before winter. Y ahí dice, Pablo también le hace una encomienda, no me recuerdo quién le estaba hablando, le dice, ven a verme a Timoteo, le decía, trata de venir a verme antes del invierno. No. Entonces yo me quedo con, o sea, que mucha coincidencia, ¿no? Entonces ya nosotros guardamos los papelitos, los tengo ahí. Qué Es hermoso. la confirmación de que el Señor nos dio en la misma palabra. Entonces, para mí esa fue la confirmación. Y todo obediente. Ya cuando llegamos allá, es porque mi esposo, como te decía anteriormente que estábamos hablando, él era dueño de negocio, Sí. quería vender un año antes, no se dio la venta. Regresamos, llega una persona queriéndole comprar el negocio, o sea, todo se fue moviendo. Mi hija se movió a mi casa y ya eso abrió la puerta para venirnos nosotros y que mi hija se quedara en mi casa. Se hace cuenta que todo fue llenándose así, acomodándose y llegamos aquí. Y hay momentos, te voy a hacer una pregunta, que tal vez es muy personal. ¿Hay momentos que dudas? Bueno, mm, te- tal vez cuando llegamos la transición no fue fácil, un poquito difícil y hubo momentos muy difíciles, la transición. O sea, la gente no acepta el cambio. Era un cambio que pues nosotros vemos ahora que era el Señor, ¿verdad? Porque es triste lo que voy a decir, pero el pastor murió, el pastor Tito que estaba antes. Pero en ese momento de transición, pues la gente no sabía ni nosotros sabíamos, pero el Señor sí sabía. Pero en su tiempo el Señor va acomodando todo. Pero ¿qué pasa? Que la gente no acepta los cambios, la voluntad de Dios, que ahí sí cometemos muchos errores. Y ahí sí que yo pues he aprendido mucho. Y me encanta la sinceridad tuya, que a veces Dios nos llama y nosotros, sí, vamos. Y es duro. Es duro. Y es duro y necesitamos gente, mujeres de fe que digan sí. A veces cuando aceptamos ese llamado y lo decimos sí, somos como Pedro, nos lanzamos, pero a veces es duro. Pero el Señor permite esos años que son duros para perfeccionar nuestro carácter, para hacernos más como Cristo. Sí. Nosotros también comenzamos en inglés de español, como te decía, todos se fueron porque no les gustó la idea. Sí. Y nosotros decíamos, pero esto era lo que tú nos llamaste. Y mucha gente americana se fue. Y mucha gente hispana se fue. Sí. Pero ahora vemos que el Señor sigue siendo fiel. ¿Y qué le dirías a esa mujer que está tomando ese llamado? Sí, amé, como uno dice, sí, amé. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué palabra de esperanza, de motivación, una palabra de fe? ¿Qué le dirías a esa mujer que está tomando ese llamado? Bueno, o sea, cuando el Señor confirma, que pida primeramente la confirmación, ¿verdad? El Señor te la va a dar. O te va a mandar gente. A nosotros nos mandaron gente para decirnos, mira, va a suceder así, no te preocupes si la gente no se queda con ustedes, no es nada con ustedes. Es que a veces la gente busca un predicador de acuerdo a lo que a ti te gusta. O sea, y si no es como a ti te gusta, pues se van buscando lo que cada quien quiere. Si es que un pastor grita mucho, habla fuerte y habla más calmadito, a mucha gente no le gusta. Entonces, que no se sientan mal cuando van a un lugar, vayan con la firmeza, con la certeza de saber que es Dios quien te está enviando. Y a mí me ayudó bastante que cuando tuvimos nuestro primer problema en la iglesia, se fue la mitad de la gente. Y fue difícil, pero ah, a veces sí decís tú cómo reaccionabas cuando tuvieron tipo de lo que sea. Yo me acuerdo que yo entraba a la oficina y miraba la confirmación que el Señor nos dio. Y yo dije, estamos aquí para trabajar para ti, Señor. Tú me trajiste y tú tienes un plan. Porque en ese momento yo sentía ganas de correr, de irme. Y
Y mi esposo me decía, no, estamos aquí para el Señor, sí es cierto. Y yo miraba la confirmación y yo decía, no hay vuelta atrás. Y a veces mi esposo me decía, me dan ganas de irme. Y yo le digo, no, pues no nos podemos ir, mira. Entonces, cuando hay una seguridad de que es Dios quien te trajo, no hay vuelta atrás. Había veces en las cuales el Señor me decía, yo te sostengo. Amén. Y me mostró como una mano, como con una rosa. Y me mostraba, yo te sostengo. Y yo decía, gracias, Señor, porque necesito que me sostengas en este momento. Entonces, yo digo, si el Señor nos sostiene, Y una pastora me dijo, mira, lo que siempre lo guardé en mi corazón, me dijo, si no hay oposición, no estás haciendo lo correcto. Y eso se me quedó, porque si no hay oposición, si no hay nadie que se oponga, no estás haciendo lo correcto. Cuando estás haciendo lo correcto, siempre hay oposición. sí, Entonces yo siempre les digo a las personas, o sea, tenía una amiga que se iba de misiones. Ay, no, y tenía ansiedad y tenía miedo. Hay una guerra espiritual. Entonces, si vas a hacer lo correcto, va a haber oposición, siempre, siempre. Nosotros tenemos que mantenernos agarrados de esa promesa, agarradas de que, no, el Señor prometió, el Señor lo va a hacer. Y ahora para cerrar, siempre pregunto esto, ¿qué dos versículos son para ti que nos quieres regalar a todas las extranjeras que estamos escuchando? Que los llevas siempre en tu corazón, que son muy especiales para ti, que nos quieres compartir a todas las mujeres que estamos escuchando. bueno, a Jeremías 29:11, que ya lo había mencionado anteriormente, porque dice que Él tiene planes, bueno, yo sé los planes, dice que tengo para ti. Son planes buenos y no de calamidad, de darte un futuro y una esperanza. Entonces, el Señor, nuestro futuro está en las manos del Señor. Y el Señor siempre nos va a dar, siempre tenemos esperanza en Él. Y sus planes de Él son de bendecirnos, ¿verdad? Dice Él que no vamos a pasar calamidades. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos confiados de que Él tiene planes y que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, si nosotros confiamos en Él, o sea, va a haber momentos donde ahora, ¿verdad? Este, como están pasando tantas cosas, terremotos o inundaciones o cosas que están desastres, ¿verdad? Pero el Señor en medio de tanta cosa, el Señor nos va a sostener. Como decía yo, o sea, Él tiene planes buenos y cuando Él te lleva a un lugar, Él tiene promesas y sus promesas se cumplen y nos va a cuidar. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, hasta ahora que pasó el huracán pasado, nosotros estábamos en Colombia, ni siquiera permitió que yo le tenía miedo a los huracanes y el año pasado estuvimos allá en Qué Colombia. hermoso. ¿Y otro versículo que nos quieras compartir? Nosotros siempre que vamos de viajes, Salmo 121. Okay. Me encanta porque dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se olvida que guarda Israel. Dice, no se adormecerá que el que guarda Israel. Él es nuestro sombra a tu mano derecha, dice. Entonces, yo siempre que salgo de viaje, mi esposo y yo siempre es nuestro salmo de salida. Qué hermoso. Dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda Israel. Entonces, el Señor nunca duerme. El Señor siempre va a estar cuidándonos y protegiéndonos. Y siempre que salimos de viaje, es el salmo de nosotros. Entonces, yo se los recomiendo a todos Qué para hermoso. que salgan siempre con ese salmo. Qué lindo. Sí. Y tu vida, el escuchar cómo ha sido fiel el Señor y ver ahora que el Señor te está usando. Y estoy segura que que el Señor te va a seguir usando más, porque yo sé que es un proceso el cambio. Y te quiero agradecer por tu sinceridad, por compartir a muchas extranjeras que han escrito que están en ministerio y esas palabras que les motivas a seguir creyendo a veces cuando es difícil. Muchas gracias por venir, muchas gracias por conversar conmigo. Ha sido un gusto conocerte. Gracias por estar aquí. De igual manera, y pues nada más te animo a que sigan adelante tú, a las pastoras, yo sé que no es fácil, o sea, tuvimos tiempos difíciles, pero yo lloraba ayer y yo decía, Señor, hay momentos en los cuales a veces no entiendo las cosas, pero mismo Jesús pasó por mucho. Al mismo Jesús antes de la cruz, ¿verdad? Todo lo que le hicieron. Y hasta se burlaban de él y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate.
Pero él decía, si no bajo es por amor a ti. Mm, O sea, él podía hacerlo ujú, y aún con todo su dolor y todo, él decidió ir a la cruz por amor a nosotros. mm, Entonces, él entregó todo. Nosotros también vamos a entregar todo porque en esto de eso se trata. O sea, el ministerio es entregarlo todo por amor a él. Él lo entregó mm, todo por amor a nosotros. mm. Entonces, a veces sí pasamos cosas, pero no se compara lo que nosotros pasamos en el ministerio con lo que pasó Jesús. O sea, Mm, Jesús pagó un precio muy alto y lo que nosotros pasamos son cositas pequeñas. qué hermoso. Gracias, gracias por recordarnos a todas las que estamos en el ministerio y a las que no, también las personas que van a la iglesia sufren a veces persecución y a veces problemas, pero qué lindo que tú nos recuerdes que lo demos todo en respuesta a quien dio todo por nosotros. Gracias, gracias por ver y espero que este podcast haya sido de bendición para cada una de ustedes. Gracias por escuchar a este podcast. Esperamos y oramos que haya sido de bendición para tu vida. Dale un like y comparte con más mujeres para que ellas también sean bendecidas. Si te gustaría compartir tu historia, mándanos un mensaje. Nos encantaría escuchar de ti.